Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética en contexto de cambio climático de A24. Hoy vamos a hablar del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la relevancia es total. Después de 25 años, más de 25 años de negociaciones, finalmente llegó ese acuerdo en un mundo de tensiones geopolíticas, de muchos países que se cierran, de proteccionismo. Se firmó finalmente este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y así hablaba nuestro presidente Javier Milei sobre el tema. Estimado señor presidente de la República del Paraguay, mi queridísimo amigo Santiago Peña. Estimado señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. Estimado señor presidente de la República de Panamá, José Mulino Quintero. Estimada señora presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estimado señor presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Y estimado señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Mauro Vieira. Quiero comenzar agradeciendo con especial afecto a mi amigo, el presidente de la República del Paraguay, por haber convocado esta reunión del Mercosur y por recibirnos en Asunción, justamente la misma ciudad que vio nacer el bloque en 1991. Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y probablemente el mundo entero. Tras 25 largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado. Allí se consolidó la idea que condujo al bloque a pensar una inserción internacional más abierta, previsible, flexible y dinámica, materializada en este acuerdo. En este marco, quiero expresar también un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado, y en especial a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a quien tengo el gusto de llamar mi amiga Giorgia Meloni. El acuerdo no es solo comercial, es industrial, es energético, es ambiental. Bueno, ¿qué implica para la región? ¿Qué implica para la Argentina que la Unión Europea y el Mercosur hayan pactado esto después de tantos años de negociación? ¿Cuáles son los ganadores? ¿Cuáles son los perdedores de este acuerdo, tanto en la Argentina como en toda la región y también en la Unión Europea? ¿Qué pasa con las regulaciones ambientales que ponen sobre todo en el sector agrícola de Europa? Por ejemplo, en Francia. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a adaptar el campo en la región y sobre todo en la Argentina? De estas cosas y de la transición energética es de lo que vamos a hablar hoy en este programa. Tenemos invitados de primer nivel. Algunos de ellos incluso han participado en estos 25 años de negociaciones para que finalmente se llegue a este pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, que de nuevo, repetimos acá desde este programa, llega en un momento donde vemos al mundo convulsionado, donde hay muchas tensiones geopolíticas, donde hay países que se cierran, donde hay países que ponen aranceles, por ejemplo Estados Unidos, y bueno, en este contexto hay un acuerdo de integración entre dos bloques muy importantes y que son prometedoras las cifras de la economía. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la cumbre climática mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica
y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y ya estamos con Nicolás Gadano, lo conocen ustedes, nuestros televidentes saben que es un gran economista, jefe de Empiria Consultores. Gracias por volver a Transición 2030. No, gracias a vos, Cata, siempre un gusto. Bueno, esta semana pasó de todo. En materia económica estoy tentada de preguntarte un montón de cosas, pero en este programa nos prometimos y le prometimos a nuestros televidentes explicar qué significa este acuerdo después de tantos años de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí, es un proceso que tuvo un hito muy importante, pero que de hecho todavía no... Sigue ese proceso, requiere aprobaciones nacionales tanto en Europa como acá. Pero básicamente Argentina, y voy a hablar de Argentina más que del Mercosur, es un país muy cerrado al comercio internacional. O sea, nuestra relación de exportaciones e importaciones al producto, que es como se mide esto, es muy baja respecto no de países muy abiertos, ¿no? Sino de la región, de América Latina. O sea, somos más cerrados que nuestros socios del Mercosur. Que nuestros socios del Mercosur, que países como Chile, sin duda, o que otros países latinoamericanos. Y el Mercosur, que ya lleva, qué sé yo, 40 años, fue una apuesta en términos de juntarnos con nuestros vecinos para mejorar la competitividad, abrirnos al mundo, etcétera, tuvo resultados más o menos, ¿no? Entonces, qué sé yo pienso, otros países que han tenido la fortuna, países con los cuales nos hemos comparado, México en América Latina o España, tuvieron procesos de integración a locomotoras muy grandes, a zonas de libre comercio muy importantes, el NAFTA en el caso de México con Estados Unidos y Canadá, España en la Unión Europea, que transformaron esas economías. Bueno, Argentina, de cara a ser un país más integrado al mundo, la idea de que el Mercosur se integre, que es lo que está ocurriendo con este proceso, a la Unión Europea, primero con una reducción de aranceles mutuos, con acuerdos específicos en algunos sectores. En el tema ambiental, más allá de que hay discusión, bueno, estamos integrándonos al continente que tiene los estándares ambientales más importantes y que ha liderado la lucha contra el cambio climático, la transición. Entonces, la verdad que para el Mercosur y en particular para Argentina es importantísimo este acuerdo. Para que la gente lo piense, si fuera todo muy bien, podríamos pensar que es el inicio de un proceso que nos deje casi como si fuéramos parte de la Unión Europea. No solamente en términos de comercio, sino de movilidad de las personas, reglas comunes para la inversión. No es solo comercial el acuerdo. No, el objetivo es mucho mayor y de hecho el acuerdo tiene algunos ingredientes que van más allá de lo estrictamente comercial de exportaciones e importaciones. A ver, hago un pequeño paréntesis, pero me parece que está bueno. Si hay alguien del otro lado, que tenemos muchos televidentes muy diversos de distintas partes del país, y te quiere preguntar, ¿y a mí cómo me impacta o por qué es tan bueno para un argentino que pase esto? Bueno, hay una parte que es esta, si facilita, que es lo que se supone que va a suceder, el comercio bilateral, es decir, le da más acceso a las exportaciones argentinas a un mercado tan importante como la Unión Europea. Pensemos que hoy en el Mercosur creo que somos más o menos 200 millones, acá llegaríamos a un mercado común de 800 millones, sería como el de los más grandes del mundo, y acceder a ese mercado con ingresos medios muy altos como son los europeos, con productos argentinos de todo tipo, y no tener la traba de tener que pagar un arancel, una protección, sino competir libremente como si fuéramos productores europeos, bueno, es una gran ventaja. También significa importar más barato bienes de capital, maquinaria europea, por supuesto, algún productor argentino de bienes que pueden entrar en competencia con los europeos va a decir, pero para mí eso es una amenaza. Bueno, siempre pasa eso cuando un país se abre al comercio, pero para la gente común debería traducirse en más oportunidades de empleo calificado y en un crecimiento económico más sostenido en el tiempo, ¿no? Nicolás, y si uno piensa en los distintos sectores de la Argentina, obviamente pues, hay más invitados y los seguirán respondiendo, sí, pero a grandes rasgos,
¿Quiénes son los grandes ganadores o pueden llegar a ser los grandes ganadores de este acuerdo en la Argentina y los perdedores? Quizás a los que no les va a ir tan bien después bueno, de este algo pacto. dije recién. Sin duda, el agro, digamos, las expectativas más grandes es poder entrar a Europa con productos que Argentina ya exporta hace mucho. Sí. O productos de esas cadenas de valor, con mayor valor agregado, ¿no? Manufacturas de origen agropecuario, alimentos ya elaborados, poder entrar a Europa, que no está tan claro que eso vaya a suceder, pero es el camino, de una manera más libre, con menos protección. Por eso también genera resistencia de los productores agropecuarios en Europa. Creo que para muchos proyectos, por ejemplo, hemos hablado, creo, de las exportaciones de GNL, de proyectos que están surgiendo con el desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, muchas de esas cosas con el paraguas de un acuerdo con la Unión Europea van a tener más facilidad para acceder a ese mercado. Y en cuanto a cuando uno piensa transición energética, por ejemplo, y los minerales críticos que tiene la Argentina, por ¿tenemos supuesto, una oportunidad ahí? Claro, todo eso que a Europa también le interesa, habría un comercio más fluido, más inversiones de las empresas europeas en Argentina, más protección para esas empresas, también más oportunidades para empresas argentinas en Europa. Creo que los desafíos más grandes, ¿quiénes se pueden sentir amenazados? ¿Quiénes pueden ser perdedores? Bueno, son fabricantes locales y del Mercosur que en competencia plena con Europa, maquinaria, bienes de capital, vehículos, es todo un enigma, ¿no? ¿Qué va a pasar con la industria automotriz? Claro, que nosotros tenemos una industria automotriz que se ha transformado bastante en busca de competitividad. Hoy somos como productores básicamente de camionetas, pero que se armó como un paquete ahí cerrado en el Mercosur, por el cual hemos pagado autos caros a lo largo de estos años. Bueno, habrá que ver cómo se discute el comercio automotor con Europa. No es ahí donde están los autos más baratos, es en China. Pero yo creo que para la Argentina, vos lo dijiste al principio, es un proceso que se inició hace mucho. Sin duda me parece que hay más cosas para ganar que para perder, en un momento además en el que el mundo se está poniendo complicado en términos de comercio, ¿no? Esa era mi otra pregunta. ¿Cómo lo lees vos en este contexto geopolítico? Pensando un poco en Trump diciendo que va a poner aranceles a países europeos, donde muchas economías se cierran, donde hay tensiones en distintas partes del mundo. Claro, porque digamos, en la teoría económica muy tradicional, muy básica, uno diría, bueno, que cada país se abra al mundo como si fuera un idilio comercial. No es así, y mucho menos ahora donde uno de los principales países, Estados Unidos, está usando la política comercial como una herramienta de disciplinamiento de otras cosas, ¿no? Sí. No me gusta lo que dijiste, te subo aranceles. Me mandás una tropa a Groenlandia, te sube el arancel. Exacto. Entonces, en ese contexto, un país relativamente chico y muy chico en términos de comercio internacional como Argentina, bueno, necesita establecer alianzas institucionales como esta para protegerse un poco de semejante volatilidad. Y creo que es positivo, además, más allá de la alianza explícita que tiene Milei con Trump, que Argentina tenga algo más de largo plazo y permanente con la Unión Europea, que no excluye que también haga acuerdos con Estados Unidos, ¿no? Porque en ese sentido tenemos que ser muy pragmáticos. Claro. Nuestro comercio es más complementario con la Unión Europea que con Estados Unidos, o sea que eso indicaría que ¿Por qué es vamos más bien complementario? por las cosas que nosotros exportamos e importamos, facilitar ese comercio es más sencillo con la Unión Europea que con Estados Unidos, donde por ahí somos más parecidos. Y de hecho, viste que hubo algunos avances, como que iba a haber en el marco de esta ayuda financiera del Tesoro americano, que iba a haber anuncios más de cuestiones de comercio y eso. No sucedieron. Que no sucedieron. Ojalá que se avance, vuelvo a decir, no es excluyente una cosa con la otra, pero la Unión Europea es un gran socio para la Argentina y para el Mercosur. ¿Y qué falta? Ahora lo vamos a seguir charlando con los invitados. Tenemos que ir cerrando, pero me interesa mirá, saber falta qué creo que desafíos quedan faltan. por delante. No, el acuerdo de hecho es un inicio. Después hay mucha eliminación de aranceles en un montón de productos y las cuestiones críticas que se seguirán trabajando.
pero de hecho no entró en vigencia porque faltan las aprobaciones nacionales y creo que se suspendió. Hay un proceso ahí en la Unión Europea que todavía quedó como si fuera una apelación. Hay mucha gente que se resiste a este acuerdo en Europa. En general, cualquier apertura al comercio, los que se perjudican tratan de bloquearla. Me parece que en el Mercosur falta, de hecho el gobierno creo que mandó el proyecto de ley en extraordinarias, faltan las aprobaciones nacionales, creo que no va a haber problema con eso. Pero bueno, fue un hito en un proceso muy largo, esto no termina acá y ojalá que podamos avanzar y que sea algo real. Y como te decía hace un ratito, que se convierta en algo y a la gente lo va a entender. Imagínate si en el futuro los habitantes del Mercosur tenemos acceso libre a la Unión Europea como si tuviéramos un pasaporte europeo. Sería bárbaro. Sería bárbaro la libre movilidad de la gente, la libre movilidad de los bienes, de los servicios. Bueno, es como un sueño, ¿no? Pero las cosas se construyen así, en etapas. Bueno, la verdad, explicaste tan claras las cosas como siempre, Nicolás. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Hasta la próxima. Y está con nosotros Marcelo Scaglione. Él es especialista en comercio internacional, es ex representante de Argentina ante la OCDE del Ministerio de Hacienda de la Nación. Algunos lo llaman el amigo de Macron. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo te va, Cata? Un placer estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, a ver, me gustaría seguir profundizando en esta charla que teníamos con el economista Nicolás Gadano sobre el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, pero que nos cuentes un poco qué es lo que, digamos, la letra chica, lo más fácil posible en cuanto a reglas ambientales que tienen que cumplir los países del Mercosur para poder exportar sus productos a la Unión Europea. ¿Qué es lo que dice en materia de sostenibilidad, sustentabilidad de este acuerdo? Bueno, recién Nicolás explicaba los grandes números del acuerdo, las ventajas, los desafíos. Sí. Coincido con él que a mediano plazo es un acuerdo que para nosotros nos representa una fuerte palanca para todas las economías. Estamos hablando de la mayor zona de comercio del mundo, con el bloque que tiene mayor cantidad de poder adquisitivo, pero que también tiene reglas ambientales extremadamente altas. Por eso también es importante comparar la importancia del acuerdo Mercosur-Unión Europea junto con el acceso a la OCDE, porque muchas de las varas que tenemos que mejorar en términos ambientales, recordemos que el Acuerdo de París forma parte del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, Acuerdo de París que Argentina, que Brasil ya han suscrito, pero ya forma parte de este acuerdo, y Europa justamente tiene la vara muy alta, es decir que en Europa no pueden entrar productos que vengan de la deforestación, ni del Amazonas, que es la más conocida, pero el segundo bioma que hay en la región es el Gran Chaco americano, que tiene gran parte del norte de Argentina, parte de Bolivia, parte de Paraguay, el sur de Brasil, es decir que todos los productos que vengan del Mercosur no pueden venir de zonas que han sido deforestadas. La Unión Europea también te exige trazabilidad, es decir, cuando vos estás vendiendo aceites, oleaginosas, mismo pescados, temas de distinto tipo de ganado, te pide que vos sepas y que vos le digas exactamente dónde estuvo ese bien, cómo ha transitado, qué químicos ha utilizado en el caso de los productos de la tierra, cómo lo alimentaste en el caso del animal, que todo eso esté trazado y se pueda dar una certeza al consumidor final, porque eso cuando compra el producto lo tiene, es decir, esto viene de Argentina, de Brasil, de tal lado, identificado el lote, cómo se alimentaron los animales, qué químicos han tenido los productos de la tierra, todo eso forma parte de la trazabilidad. Hay cuestiones que tienen que ver también con la huella de carbono, sobre todo cuando estamos hablando de materiales como el acero, en donde en Europa todo eso está establecido, qué huella de carbono exige la producción de acero. Si la producción de acero, por ejemplo, en Argentina lleva más huella de carbono que la europea, va a tener que pagar más certificados, incorporar eso al costo del producto de manera tal de que compitan en igualdad de condiciones. Un tema que muchas veces, sobre todo
en Europa que hay muchos sectores que están muy desafiados, sobre todo los sectores agrícolas, que están desafiados por el acuerdo y que le tienen miedo a los productos del Mercosur. En primer lugar, un tema que no se informa bien en Europa es que no va a haber una preferencia o una diferencia respecto a los productos del Mercosur respecto a las reglas europeas. Los europeos para producir cereales, para producir carne, tienen una misma regla, que son las mismas reglas que se van a aplicar a los productos del Mercosur. No hay diferencia, con lo cual vamos a tener que elevar, y lo venimos haciendo. De hecho, la Unión Europea en Argentina, en Brasil, en los últimos años ha financiado mucha actividad, mucha asistencia técnica, justamente para lograr esa trazabilidad de los productos europeos que estén alineados con la normativa europea. Los productos argentinos que se exporten a la Unión Europea tienen que ser producidos de la misma manera que los Exactamente. productos como no hay se producen diferencia en la Unión Europea. Exactamente. Exactamente. Eso, como te decía antes, nos eleva la vara, ¿sí? Pero nos abre infinidad de oportunidades. Recién lo explicaba Gadano, las economías de la Unión Europea y del Mercosur son muy complementarias en este momento, y sobre todo a causa de la guerra se ha ido una gran parte de la pampa húmeda europea, que es Ucrania, tanto en la producción como en nuestra pampa húmeda de cereales, oleaginosas y de carne, también de fertilizantes, y eso abre una gran oportunidad, sobre todo al sector productor agroquímico de nuestro país, evidentemente aquellos fertilizantes, pesticidas, productos químicos que estén, como decíamos antes, alineados a la normativa europea, que es muy estricta, que también cumplan con las certificaciones de la OCDE, que es muy estricta. 2/3 de los países de la Unión Europea son países miembros de la OCDE, con lo cual tienen casi la misma normativa, pero esto nos abre una oportunidad inmensa justamente con la apertura. Y vos al principio comparabas el proceso largo de negociaciones para que el Mercosur finalmente llegue a este pacto con la Unión Europea con el proceso que sigue la Argentina con la OCDE. ¿Por qué y en qué está ese proceso? Bueno, es un proceso que luego de muchos altibajos en los 10 años, estamos a comienzos de febrero, este proceso comenzó en febrero del 2016 con el presidente Macri. Lo iniciamos en febrero del 2016 cuando vino el presidente François Hollande, en ese momento presidente francés. Francia fue el primer país que apoyó a la Argentina para iniciar el acceso, la adhesión a la OCDE. Recordemos, es un club de países donde no entra cualquiera. Hoy hay 38 países que son extremadamente relevantes porque son la mayoría desarrollados y originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Y 2/3 de esos países son miembros de la Unión Europea, con lo cual, hay mucha convergencia en todo lo que tenemos que mejorar para ser parte de la OCDE, que es el mismo mejoramiento que tenemos que hacer para poder comercializar y también recibir inversiones de la Unión Europea. Este proceso terminó de formalizarse el año pasado, después de 9 años, con altibajos, muy fuerte, iniciado por el presidente Macri, una pausa casi de 4 años con Alberto Fernández, Milei que lo retoma desde el 11 de diciembre cuando se confirma la invitación que recibió Argentina en el 2022, o sea, acepta una invitación que venía de hace casi 2 años antes, y el año pasado se aprobaron la hoja de ruta, que la recibió Mondino en mayo del año pasado, donde se establece todo lo que nos van a tomar como exámenes en los 25 comités donde tenemos que pasar examen, y al mismo tiempo en noviembre, ya con Pablo Quirno como nuevo canciller, se formalizó la entrega del memorándum inicial, que es una autoevaluación que hace Argentina respecto de las 250 buenas prácticas de la OCDE, de las cuales 1/3 están relacionadas con ambiente, o sea, muy relacionado. Un tercio de las 250 buenas prácticas están estrictamente relacionadas con ambiente. ¿Y con lo cual, Argentina cómo viene en ese informe? Tenemos todavía muchísimo por delante. De manera global te puedo decir que de esas 250 buenas prácticas estamos bien en el 25%, todavía nos falta el 75%. Pero es un camino que está demostrado. Todos aquellos países que ingresaron a la OCDE en un plazo de 25 años, 30 años, pasaron del subdesarrollo al desarrollo.
O sea, es un camino de progreso, es un camino de bienestar, es un camino que te eleva la vara, pero como todo en la vida, ¿no? Es un gran desafío que te permite pensar que de acá a la próxima generación de argentinos estemos hablando de Argentina como país desarrollado. Sí, te lo pregunto desde la ignorancia, pero también está bueno como charlarlo acá. Muchas veces hay quejas con cosas puntuales de que una regla ambiental o una disposición que dicen, bueno, como lo que contabas ahora, puede llegar a funcionar como una barrera paraarancelaria que puede frenar el flujo. ¿Qué respondería frente a esto cuando hablamos del Mercosur y la Unión Europea, que es lo que hoy estamos charlando? Mira, en realidad todas estas regulaciones vos lo podés entender como una barrera paraarancelaria o lo podés entender como una exigencia del que te va a comprar. Porque en realidad los países también elevan la vara porque los consumidores son distintos. Yo he vivido 12 años en Europa, 12 años en París, y el nivel de exigencia respecto a los productos que se compran es altísimo. Entonces, no viene solamente de los sectores, sino de cada ciudadano. Hay una parte muy importante de los ciudadanos que son en definitiva los consumidores. Entonces, y eso pasa en todo el mundo. Digo, en la gran parte de los países desarrollados hay una exigencia acerca del equilibrio ambiental, de la huella de carbono, del tema de la trazabilidad, de saber dónde viene, cómo se alimentaron los animales. Es una exigencia del consumidor. Con lo cual lo que estamos haciendo es adaptarnos a esas exigencias. Yo recuerdo siendo funcionario en el gobierno de Macri, estoy hablando año 2018, fue una reunión en la Cámara Alemana, la AHK, donde recién entraba el grupo Los Globos a la Cámara Alemana para producir la soja destinada al mercado alemán, que tenía otras exigencias que la soja que consumimos acá o la soja que consumen en China, con lo cual vos como productor tenés que saber que si tenés un mercado que te va a comprar, tenés que conocer qué es lo que va a comprar y cuáles son las exigencias. Evidentemente, eso obliga a hacer transformaciones, pero vos pensás que la agroindustria argentina es la más competitiva del mundo, porque es una agroindustria que, a pesar de las retenciones, que no existen en ningún país del mundo, logra precios más competitivos que aquellos países que además están subvencionados. Por eso el miedo que hay en Europa a la entrada de los productos del Mercosur, porque somos súper competitivos. Que es el mismo desafío que tenemos nosotros acá con la entrada de productos industriales europeos. Hay que hacer muchos deberes, hay que transformarse, la competencia mejora, evidentemente hay que dar periodos para esa transición, y de hecho el periodo de transición va de los 10 a los 15 años, es decir, los productos industriales europeos no entran al día cero, lo que sí entran es el 92% de los productos que produce el Mercosur entran en Europa al día cero que se aprueba el acuerdo que entra en vigor. Y eso para nosotros es una ventaja importantísima. Marcelo, muchas gracias por volver a Transición 2030. Seguiremos de cerca, bueno, qué pasa con la OECD, porque... Por supuesto, porque son dos caminos que van en paralelo. Exactamente, así que te volveremos a invitar para ver cómo seguimos ahí. Un placer como siempre. Gracias. Gracias. Ya estamos con Maximiliano Moreno. Maximiliano Moreno es director de la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales, INAI, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero además es una persona que, podemos decir, protagonista de estos más de 25 años de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Gracias por venir. No, gracias a vos. Hiciste un uff cuando dije eso. Bueno, te voy a preguntar por problemas a vos. Dale. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, a ver, primer problema. Tenemos a los productores agrícolas, sobre todo franceses, ¿no?, resistiendo este acuerdo. ¿Qué pasa? Contanos lo más fácil posible. Bueno, ¿qué les pasa? Lo que les pasa es que me parece que hay tres grandes mitos con respecto al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea cuando nos referimos al universo agroindustrial. El primer mito es que vamos a romper el mercado, los productores europeos no van a poder competir y se van a tener que reconvertir en otros sectores productivos y dejar la tradición del padre, del abuelo y bisabuelo. La buena noticia para ellos es esto no va a suceder nunca
y no va a suceder nunca porque gran parte de la demora de estos 25 años fue justamente para encontrar este equilibrio entre el interés ofensivo de Mercosur, natural de vender productos agroindustriales, y el interés defensivo, si querés, de Europa de proteger a sus productores. Y por eso se tardó tanto, porque encontrar este equilibrio no es sencillo. Para darte una idea, la cuota de carne bovina, que es una cosa emblemática y un sector también muy sensible, son 220 gramos por habitante europeo por año. Es menos que un bife lo que le va a vender Mercosur a Europa, así que no hay chance de que eso vaya a causar un daño. Ninguna cuota de los productos que son los más sensibles, donde la Unión Europea abrió el mercado, pero solo un determinado volumen, representa más del 1 o el 2% del consumo europeo, con lo cual imagínate que no hay forma de que esto cause un daño al productor europeo de forma tal de que se tenga que retirar, productor europeo que está fuertemente subsidiado y que va a seguir siendo fuertemente subsidiado. ¿Son los franceses y quiénes más los que, digamos, tienen más miedo? Y es Francia, es Polonia, es Hungría. Hay varios países donde el sector agrícola está muy arraigado con su identidad cultural, y esto es absolutamente legítimo, en la Argentina también, pero que, bueno, se van generando estos mitos, se van construyendo estas malas informaciones respecto de lo que implica el acuerdo. Recién también se mencionaba esto de que vamos a vender productos de baja calidad. Nada de esto es cierto. Si la Argentina es el 10º exportador mundial de productos agroindustriales, el 3er exportador neto, es decir, si descontás importaciones, y esto se hizo básicamente porque vendemos productos de excelente calidad, altamente inocuos. Si no, esto se hace por un tema de responsabilidad natural del productor argentino y del exportador y de toda la cadena, pero también porque estamos cuidando el negocio. Nadie vendería un producto o poder sostener su participación en el mercado vendiendo productos de baja calidad. Ahora se va a medir igual, ¿no? Cómo viene, absolutamente, cómo se produce lo que exporta la Argentina, sobre todo en el sector agrícola. Y eso agrícola. tiene que ver con el otro mito, y es que con este acuerdo se van a relajar los estándares sanitarios o los controles. Nada de eso. Es decir, Argentina vende, o Mercosur vende a Europa cumpliendo las normas europeas hasta ahora. Con el acuerdo va a seguir vendiendo a Europa cumpliendo exactamente los mismos estándares, con lo cual, y teniendo los mismos controles, con lo cual no hay ningún relajamiento de estos estándares. Lo que tiene el acuerdo básicamente, y yo a veces llamo, es como un fast pass. Esto es, bueno, se genera algún problema en el comercio, que siempre hay problemas a nivel de comercio, bueno, vas a tener una tarjeta especial que te va a permitir llamar un 0800 y que se te atienda de forma mucho más rápida, y vas a tener una calidad de cliente preferencial que aquellos países que no lo tienen. Y esto, vos fíjate que Europa importa por año 220.000 millones de dólares de productos agroindustriales desde todo el mundo. Y Argentina vende solamente el 3% de estos 220.000 millones. Vos decís, bueno, Argentina, una gran potencia exportadora, ¿por qué vende poco? Porque no tenemos esta clase de acuerdos. Esta clase de acuerdos no solamente te baja aranceles, sino que te genera los mecanismos para evitar que se surjan estas trabas no arancelarias sin base científica, o estas burocracias que te demoran las aperturas de mercado. Así que es claramente beneficioso en términos de comercio, pero siempre se resguarda el estatus sanitario, que por supuesto es prioritario desde los dos lados. ¿Y por qué, por ejemplo, ONGs ambientalistas grandes tipo Greenpeace también se sumaron a la protesta desde otro lugar que los productores agrícolas, pero también empezaron a protestar contra el acuerdo con el Mercosur? A ver, yo creo que también hay algunos malos entendidos, o en algunos casos pueden llegar a ser hasta prejuicios. Regla número 1 en materia de comercio y desarrollo sostenible, hay un capítulo de comercio y desarrollo sostenible, es que si vos querés exportar tenés que cumplir con la norma del país que recibe ese producto. Y ese país que recibe ese producto tiene el derecho de fijar el nivel de protección al nivel que le parezca. Con lo cual, de ninguna manera el acuerdo va a ser una herramienta para insistir en relajar controles o estándares en materia de desarrollo sostenible. De hecho, se incorpora el principio de no retroactividad, es decir, vos no podés bajar estándares ambientales para atraer comercio o para atraer inversiones. Lo único que se establece en el acuerdo es un mecanismo que te permite, a través de la transparencia, a través de reglas claras sobre datos objetivos, criterios de razonabilidad, de transparencia, de equidad, evitar que estas medidas ambientales se transformen en obstáculos injustificados en el comercio. Ese es el equilibrio que se busca a través del acuerdo. Y ahora el campo está preparado. Por supuesto. El campo argentino, Hace 26 ¿no? años que está preparado. Está preparado para esto. Ya sabían que en algún momento iban a tener que cumplir ciertos estándares ambientales para poder... Es que los vamos a tener que cumplir con acuerdo o sin acuerdo. Es una condición del comercio. Hoy Mercosur exporta a Europa cumpliendo las exigencias sanitarias, ambientales, de calidad que te demanda Europa,
Y con este acuerdo esa situación no va a cambiar. No es que se van a relajar los controles, esa situación no va a cambiar. Lo que sí te genera es un marco jurídico institucional que te va a permitir tener un canal de diálogo para mejorar el entendimiento, poder participar en los procesos de elaboración de normas en Europa y sobre todo pedir aclaraciones en las normas, en temas que también son controvertidos, pedir la justificación científica y evitar que esto se transforme en un ejercicio abusivo y que se transforme en trabas injustificadas, que es lo que uno busca evitar siempre. A ver, Maximiliano, de lo que vos puedas contar, pero vos formaste parte de estos intensos años de negociaciones para que se llegue a este pacto, ¿no?, entre Mercosur y Unión Europea. De lo que puedas contar, ¿desde qué lugar te tocó hacerlo y por qué se tardó tanto? ¿O es así, tiene que tardar este tiempo? Porque fueron más de 25 años. A ver, y todavía falta, como nos explicaban Gadano y Scaglione. Sí, sí. A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta la dimensión del acuerdo. Es decir, no es un acuerdo de libre comercio, por supuesto es el corazón, pero es un acuerdo muy avanzado donde no solamente tiene un pilar comercial, tiene un pilar político y tiene un pilar de cooperación. Por eso es un mega acuerdo y parte de las complejidades del europeo tienen que ver con estos tres pilares. Y además, uno siempre suele hacer foco en los aranceles, porque es un tema muy sensible, de cómo van a bajar, en cuánto tiempo, qué producto está incluido, qué producto está excluido. Eso sin duda es muy importante, pero hay una parte de lo que se llama las disciplinas, el capítulo de medidas sanitarias, de obstáculos técnicos, de compras gubernamentales, de servicios. Es un mega acuerdo, son varios miles y miles de páginas, deben tener como 10.000 páginas, y llegar a un equilibrio donde las dos partes estén razonablemente satisfechas lleva tiempo. Y además hay una complejidad adicional, es que las dos partes no son dos países, son dos bloques comerciales. 27 Estados miembros del lado de la Unión Europea, 4 Estados partes del Mercosur. Por supuesto, en estos 20 y pico de años hay momentos políticos donde las autoridades de un lado estaban más proclives del acuerdo, del otro lado menos proclive, y se generó esta ventana de oportunidad en gran medida dado por la decisión de las autoridades de los dos países, pero también por un contexto geopolítico que hace que sea una señal. Digo, este acuerdo siempre fue importante en este momento donde está la inestabilidad, el tema de incertidumbre, la palabra incertidumbre es clave en materia de comercio internacional. Tener previsibilidad en las reglas, que es lo que te da este acuerdo, es claramente un activo especialmente importante. Ok, o sea que el momentum geopolítico hizo mucho para que se acelere algo que, bueno, es muy complejo, que vos decís, esta cantidad de años que se tardó tiene que ver con la complejidad del acuerdo. Es casi artesanal porque, vos pensás que se negocian posiciones arancelarias, que cada vademecum de productos debe tener 13.000 posiciones arancelarias. Bueno, se negocia cada una de estas y hay que definir exactamente cuál es el tratamiento que se le va a dar, si se lo va a incluir, se lo va a excluir, en cuánto tiempo se puede adaptar a ese sector, si va a tener una cuota. Y esto es muy de micromanagement y eso es lo que ha llevado mucho tiempo, teniendo en cuenta que hay que atender intereses ofensivos y sensibilidades de 31 países. Te lo vuelvo a preguntar lo más fácil posible, ¿qué es lo que falta, digamos, para que se empiece a concretar una parte de este acuerdo? Bueno, es complejo. Lo primero que hay que aclarar es que la pelota está del lado europeo. Okay. Centralmente la pelota está del lado europeo. Mercosur fue a firmar, Mercosur hace rato que estaba en condiciones de firmar, fue a firmar a Asunción a mediados de enero y luego entran a jugar los procesos internos, tanto del lado de la Unión Europea como del lado del Mercosur, para que esto sea aprobado por los parlamentos. O sea, ahora falta que se apruebe los parlamentos y ahí ya está. Sí, lo que pasa es que lo que sucedió hace una semana aproximadamente es que el Parlamento Europeo lo que dijo es, yo antes de aprobarlo me gustaría tener un dictamen de lo que sería una especie de Corte Suprema de la Unión Europea, que era una especie de dictamen de legalidad que tiene que ver con un tema de ordenamiento jurídico europeo, antes de que yo me ponga a votar por la afirmativa. Y este es el proceso que se abrió desde el lado europeo y que te genera dos carriles. Si vos seguís por el carril tradicional o carril, si querés, más largo, bueno, va a haber que esperar desde el lado europeo. Pero la buena noticia es que la Unión Europea tiene algunos resortes internos para hacer lo que se llama una aplicación provisoria del acuerdo, a instancia de aprobación de algunos órganos europeos, sin la necesidad de tener que esperar que la Corte Europea se expida. Así que, si querés, la buena noticia es que se puede acelerar el trámite, están los resortes, hace falta, por supuesto, la decisión política de las autoridades europeas, y para eso es fundamental que Mercosur ratifique
o cada Estado parte del Mercosur lo ratifique cuanto antes, porque esto es lo que va a demostrar es el compromiso de nuestros países de avanzar con este acuerdo y va a colocar en la situación a las autoridades europeas de tener que tomar esta decisión para que esto entre en vigor rápidamente. Y nosotros estamos listos para jugar, sobre todo el campo argentino, ¿no? Sin duda, esto es un muy buen acuerdo para toda la cadena agroindustrial argentina, ofrece grandísimas oportunidades y bueno, y necesitamos más de esta clase de acuerdos. Vos pensás que Mercosur, Argentina, solamente tenemos acuerdos con países que representan el 10% del PBI mundial. Son muy pocos. Y con esto vamos a casi triplicar esta red de acuerdos comerciales. Necesitamos cada vez más acuerdos, pero por supuesto se tienen que firmar mucho más rápido. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por venir. Por favor. Me quedan muchas preguntas por hacerte, así que vas a tener que volver. Solo porque quieras. Tenemos otros ilustres invitados, es que te tengo que despedir. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y viene por primera vez a este programa para hablar también de este pacto Mercosur-Unión Europea, Ana Vasco. Ella es economista, es especialista en integración económica y comercio internacional, también es politóloga, con más de 20 años de experiencia justamente en organismos multilaterales. Más que calificada para hablar de este tema. Ana, gracias por venir. A ver, ¿cuál es tu mirada sobre este acuerdo? Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, como dijeron los invitados anteriormente, es un acuerdo muy importante, muchísimos años de negociación. Es el primer acuerdo de integración profunda que se realiza con países desarrollados. Creo que hay muchísimas oportunidades, pero creo que es importante mencionar que hay que aprovechar esas oportunidades. O sea, digo, para eso se necesita que el campo, pero el campo que va a ser uno de los principales beneficiarios, como se dijo, pero también el resto de la cadena, ¿no?, agroalimentaria, y pensando sobre todo en empresas grandes, pero también medianas y pequeñas, ¿por qué no?, oportunidades para pymes. Si queremos realmente aprovechar el acuerdo, tiene que haber otra serie de acompañamiento, sobre todo por parte del Estado, ¿no? A ver, quiero hacer un stop ahí porque es una mirada diferente a lo que venimos escuchando hasta ahora en este programa. La oportunidad está, pero vos decís hay que aprovecharla. Yo le preguntaba hace un rato a nuestros invitados si estábamos listos para eso. Yo creo que hay sectores que están muy preparados, el sector de campo, soja, maíz, trigo, hay sectores que sí están preparados. Sobre todo en cuanto a reglas ambientales, ¿no? Exacto, o sea, reglas ambientales y diferentes tipos de estándares. Como se mencionó anteriormente, es un acuerdo que no solamente reduce aranceles, sino que establece un montón de compromisos y acuerdos en diferentes aristas medioambientales, sanitarias y fitosanitarias, de obstáculos técnicos, de indicaciones geográficas, o sea, muchísimas aristas, donde hay sectores de la Argentina y empresas que sí están preparadas para competir y que de hecho ya exportan a la Unión Europea, pero hay otras que no. Entonces, de alguna manera que si queremos que realmente aprovechar el acuerdo y que esto permita una expansión importante de exportaciones, como hay estudios de impacto que muestran realmente cómo las exportaciones a la Unión Europea se pueden incrementar, es fundamental acompañar a esas empresas de alguna manera, sobre todo desde el sector público, hacia eso, ¿no? Para el cumplimiento de esas normativas en términos de asistencia técnica, financiamiento, que es un tema que en la Argentina sabemos que falta muchísimo, el tema de capacitaciones. O sea, tenemos que aprovechar ese acuerdo, pero me parece que es fundamental ahí el rol del Estado para que pueda acompañar a pequeños, ¿por qué no también medianos y grandes productores en todo este proceso? La pregunta es, el Estado argentino, digamos, más allá de los gobiernos, porque así como tardó 25 años y pasado un gobierno de todo signo, pero tiene una política de Estado en cuanto a justamente acompañar a los distintos sectores económicos en algo tan ambicioso como esto que está sucediendo. Yo creo que hoy, en términos generales, es posible, o sea, claramente no, o sea, lo que vemos con de alguna manera desmantelamiento de algunos organismos públicos, hoy para poder competir con la Unión Europea, una Unión Europea que tiene primero a nivel de la Unión Europea, estamos hablando de una institucionalidad muy fuerte que el Mercosur no la tiene, entonces ya ahí tenemos una desventaja importante. Sí. Después a nivel de países, estamos hablando de 27 países desarrollados que tienen también instituciones fuertes, una Unión Europea con estados relativamente fuertes y un Mercosur donde, si hablamos particularmente de Argentina, hoy en los últimos 2 años hubo cierta, desmantelamiento del Estado en algunas áreas que son estratégicas, ¿no? A ver, por ejemplo, SENASA, IRAM, INTA, INTI, CONICET. Contá por qué son importantes en cuanto a que el Estado acompañe a los productores, al sector agropecuario, a todos los sectores que van a exportar a la Unión Europea, esos organismos. Bien, bueno,
muchos de estos, de los sectores, como O dijeron por ejemplo, algún anteriormente... ejemplo, porque no vas Sí. a poder contar todo, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que se vio anteriormente que hay algunos sectores que son más competitivos en nuestro país y por lo tanto van a tener más oportunidades de exportación, ¿no? Como se dijo, por ejemplo, carnes, aceites, vinos, lácteos, etc. Bueno, para poder entrar y competir y expandir esas exportaciones es necesario cumplir normativas. Por ejemplo, normativas vinculadas a etiquetado de alimentos, ¿no? Europa tiene su propia normativa y vos, para poder que una pyme cumpla con esas certificaciones, vas a tener que muchas veces reconvertirte productivamente o incorporar alguna innovación, incorporar alguna tecnología que te permita cumplir con esa normativa, que puede ser normativa ambiental, puede ser una cuestión técnica, diferente tipo de normativas. Y para eso la pyme necesita generalmente o asistencia técnica, capacitaciones y necesita sobre todo financiamiento. Vos, para tener una nueva certificación que vas a tener que cumplir para entrar a la Unión Europea, necesitas financiamiento para poder certificar a tu empresa. Y eso es lo que hoy en Argentina es difícil. Entonces me parece que es fundamental y ojalá ahora esto de alguna manera genere como una especie de burbuja dentro del Estado, de que pueda acompañar a estas empresas que están de alguna manera pequeñas y medianas para que puedan realmente expandir sus exportaciones. A ver, sectores que quizás han sido desfinanciados, alguno que vos digas, bueno, este es muy importante en este paso. Bueno, acá tenemos por un lado esos sectores que tienen más oportunidades, que estamos hablando sobre todo del sector agropecuario, agroindustria, ¿no? Esos son donde vamos a ser competitivos y vamos a poder aprovechar, pero yo creo que también tenemos que ayudar a aprovechar, o sea, a cumplir con esas normativas, ¿no? Desde el Estado. Y después tenemos todo un sector que ya de alguna manera viene estos últimos 2 años siendo golpeado, ¿no? Por una apertura de las importaciones, por reducción de aranceles, que estamos hablando del sector industrial, ¿no? Lo vimos en los últimos 2 años, cierre de industrias, de pymes, bueno. Entonces, ¿qué pasa con estos sectores? Justamente son los sectores que van a ser más golpeados por el acuerdo, ¿no? Como se mencionó anteriormente, algunos sectores como el de maquinarias, va enseguida las importaciones, los aranceles de esas importaciones se van a reducir de una manera bastante abrupta. Entonces vamos a poder entrar, o sea, va a poder importarse maquinaria agrícola o diferente tipo de maquinaria. Bueno, el sector de maquinaria de la Argentina que ya viene golpeado estos últimos años, se va a golpear. Bueno, ¿qué hace el Estado frente a eso? ¿Hay una política de reconversión productiva? ¿Hay algún acompañamiento para que las empresas se inserten en la cadena en alguna cadena global de valor que venga que esté con la Unión Europea? Bueno, eso me parece que es una discusión que se debería dar. Y lo mismo sucede, como se dijo, con el sector textil y de calzados y el sector automotriz, que si bien la desgravación impositiva fue más gradual, justamente para protegerlos más y porque son sectores más sensibles, que han sido más protegidos en nuestro país, bueno, ¿qué hacemos con esos sectores? Me parece que esa discusión hay que darla. Y me interesaba también, Ana, vos decías, bueno, se desmantela el INTA, el INTI, el CONICET, y eso afecta a el acompañamiento estatal a cualquier empresa que quiera salir, o cualquier sector que quiera salir beneficiado de este acuerdo. ¿Por qué? Por ejemplo, dame un ejemplo de alguno de estos organismos, o CONICET, o el que sea. Por ejemplo, en el INTA, en el SENASA, por ejemplo. Perdón que te pida ejemplos, sí, pero está bueno para hacerlo gráfico. Con el SENASA necesitas cierta la aprobación de alguna certificación vinculada con la sanidad animal, ¿no? Para poder exportar algún bien, no sé, leche. Bueno, vos necesitas la autorización del SENASA. Si el SENASA no tiene gente, o sea, no tiene capacidades para poder autorizarte eso porque realmente ha reducido personal o porque no tiene capacidades, justamente no vas a poder tener ese certificado que te va a permitir entrar a la Unión Europea. Y lo que estamos hablando justamente estamos hablando de una Unión Europea que tiene instituciones fuertes, que tiene SENASAs fuertes, ¿no? ¿Y el INTA, por ejemplo? Bueno, y el INTA en los últimos años, 2 años, la reducción presupuestaria que hubo en el INTA fue muy importante, ¿no? Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, el INTA también va a tener un rol que cumplir en términos de certificaciones y demás. Entonces, ahí me parece que es un desafío enorme para Argentina, ¿no? Y para poder aprovechar realmente este acuerdo. Pero ojalá, como te decía, que el gobierno pueda ver estos desafíos que se plantean y realmente pueda verlo en términos de aprovechamiento de oportunidades para poder, o sea, no sé, considerar algunas burbujas, si se quiere, de acompañamiento técnico específico, aprovechando, por supuesto, también la asistencia técnica y cooperación internacional que puede venir desde organismos internacionales, multilaterales, etcétera, ¿no? Porque plata de otros organismos también puede venir, ¿no? Pero hay que aprovechar eso. Me interesa un montón tu mirada, la verdad, te agradezco, porque además en tiempo récord tuviste que explicar quizás una mirada diferente a lo que veníamos conversando. Vos decís, hay una gran oportunidad, el tema es ver si estamos a la altura de los desafíos, básicamente. Exacto, exacto. Bueno, Ana, un gusto conocerte, esperamos que vuelvas a Transición 2030. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Estamos con Pablo Pereira, nuestro último invitado de la jornada. Él es el CEO de NTT Data Argentina. Gracias por venir. No hay por qué, un placer. Bueno, a ver, me gustaría que cuentes primero qué es NTT. NTT es una compañía tecnológica. Básicamente nos dedicamos a diseñar, construir y operar centros de datos. Y por otro lado nos dedicamos a diseñar, desarrollar y operar soluciones de tecnología para grandes empresas. O sea, aplicamos tecnología para catalizar eficiencia operativa, básicamente. Están acá y están... Estamos en cerca de 70 y pico de países en el mundo. Perfecto. ¿Cuál es tu mirada, siendo una compañía global tan grande y que trabaja justamente con tecnología e inteligencia artificial, sobre el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur? A ver, creo que hay múltiples aristas que puedes mirar. Creo que cualquier cosa que logre que tu mercado se amplíe, creo que es buena. Creo que también hay diferentes barrios, creo que hay compañías globales que ya operan con estándares internacionales, como es nuestro caso, con lo cual la verdad que no nos cambia demasiado el estándar de calidad con el cual funcionamos. O sea, si yo te pregunto cómo te afecta a la empresa... Operativamente, prácticamente en nada. Sí, obviamente lo que facilita es que el resto del mercado entre en una mejora operativa y yo puedo aplicar tecnología justamente para mejorarles la operación, con lo cual mejora mis posibilidades de... y tengo la capacidad de mejorárselas, sin ninguna duda. Y creo que hay una tercera arista que la mencionaron tangencialmente anteriormente, que es que el Estado tiene también un rol y un deber de eficientizarse y de modernizarse, porque funciona también como catalizador del acuerdo que tiene que operar. Claro. Con lo cual también está en el medio. Porque y hay la burocracia, aduana, ¿no? Hay burocracia, hay procesos, hay papeles y hay procesos que hay que cumplir, que también se pueden eficientizar tecnológicamente. Y de esto, por ejemplo, NTT Data trabaja, sí. No solamente trabaja con empresas, sino también con los estados. Hemos trabajado con estados, sin duda. ¿Y nos puede dar lo más fácil posible cómo se puede hacer más eficiente el Estado con la tecnología? Sí, hay cosas que pueden ser obvias, pero el ejemplo más sencillo es la desaparición de un expediente papel y transformarlo en un expediente electrónico. O transformar un workflow de operaciones que tenga que ir firmado en papel, y te estoy hablando de lo más sencillo, transformarlo simplemente a un workflow de firma electrónica. Ya se ha hecho en el país, se ha hecho ya hace muchos años. Creo que hay todavía mucho camino por recorrer, se puede hacer mucho. Se está viviendo una época muy interesante también en términos de que todo esto que te estoy diciendo está cambiando por inteligencia artificial, con lo cual todo el mundo agéntico empieza a poner una nueva mirada a cómo debiera funcionar tanto el mundo privado como el mundo público, como todos los procesos interconectados. Las universidades se tienen que ayornar, o sea, hay un cambio tecnológico de envergadura que va a afectar a todos. Creo que no queda ninguno inmune a todo esto. Creo que el acuerdo llega en buen momento, porque creo que llega en un momento en el cual la tecnología puede ayudar a todos, no importa el tamaño que tengan, a ser más eficientes. La tecnología ayuda sin duda a ser más eficientes. Bueno, recién Ana Vasco decía, hay áreas que quizás están desfinanciadas o que les falta gente idónea y que en Europa lo tienen mucho más aceitado de poner sellitos para poder exportar, importar, y que en Argentina hay que ver cómo eso funciona. Tal cual, ¿no? y mucho de eso puede ser reemplazado por tecnología, tal cual. La tecnología mejora esos procesos. Lo puede mejorar brutalmente, sí. ¿Y hasta qué punto vos ves que Argentina está lista para...? A ver, yo te lo cuento también desde otro punto de vista. Nosotros hoy en Argentina no tenemos ninguna diferencia de calidad y sofisticación con respecto a proyectos que se hacen en cualquier lugar del mundo. Con lo cual, con respecto a estar preparados para proveer ese tipo de sofisticación de servicios, no hay ningún inconveniente. La calidad de la materia principal, que son neuronas que yo uso para hacer esto, está presente, y de hecho compito todos los días, y de hecho yo hoy compito con todo el mundo en esto, y doy servicios de calidad que no tienen ningún problema en dar este tipo de sofisticación. Con lo cual, la verdad que no veo demasiados inconvenientes en que las compañías se nutran y comiencen un camino de mejora operativa continua.
que va a llevar un tiempo, sin ninguna duda, que necesita inversión, no hay ninguna duda, pero que brinda mejoras en el tiempo, estoy completamente convencido. Es una pregunta que tiene que ver y no tiene que ver, pero que cada vez que viene una empresa tecnológica, con la velocidad de los cambios, con la inteligencia artificial, me da mucha curiosidad, porque yo no vengo de ese mundo. ¿Les cambió mucho la forma en la que a quienes contratan, cómo trabajan, la velocidad con la que se empezó a desarrollar y avanzar todo el mundo de la inteligencia artificial? La respuesta es a todos sí. La velocidad... Te lo pregunto, pero no sé, yo lo pienso, tengo amigas que trabajan en programación que dicen yo ya programo con inteligencia artificial y en 3, 2, 1 no existo más yo en esta empresa. Creo que hay miradas, creo que, a ver, sin duda los procesos de desarrollo de software complejo han cambiado radicalmente, se puede hacer muchísimo más eficiente. No se habla más de proyectos que duran años, eso creo que es una cosa del pasado, los grandes proyectos faraónicos de los grandes bancos o de las grandes compañías que duraban años, eso no existe más, creo que se puede conseguir valor mucho más rápidamente y esto está acelerado sin ninguna duda por inteligencia artificial. Creo que también esto podés decir, ok, un programador pasa a tener menos trabajo, está en discusión, tal vez lo que está en discusión es que tal vez los programadores más juniors son los que van a estar más en problemas, pero de alguna forma tenés que llegar al programador con más experiencia, es lo que se está discutiendo de cómo va a ser esa transición que está ocurriendo en este mismo momento. Pero por otro lado también lo que facilita es que hay determinados procesos que te permiten ser diseñados y desarrollados por gente que no sepa programar, lo cual le agrega una beta de originalidad o de innovación diferente y que está muy bueno. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora tenemos antropólogos, sociólogos, arquitectos. Yo soy politóloga, ¿puedo trabajar programando? Sí, hoy se puede. Bueno, mi amiga politóloga, pero ella programa, pero bueno, los politólogos en general saben mucho de estadística, con lo cual sí, se podría en la sin ditela problema. yo decía, ¿por qué tenemos matemática? ¿Por qué tenemos estadística? Y ahora, igual ahora ya está, no necesitas más porque tenés la inteligencia artificial. A ver, creo que lo que logró la inteligencia artificial es que en este momento, y tal vez dentro de 3 meses te digo otra cosa completamente diferente. Claro, eso pasa, ¿no? Transformó datos en diálogo. Hoy es mucho más fácil conseguir datos a través de un diálogo muy sencillo, con lo cual todo el mundo se siente muy cómodo consiguiendo dato. Hasta hace un año tal vez eso no era tan sencillo. Y también lo que se está logrando ahora es que la información se transforme muy rápidamente en acción, que también hasta hace un tiempo no era tan sencillo. El paso que falta, o que está al venir, y nos falta demasiado, es que todo eso se transforme de una manera autónoma, y también creo que son dos cosas diferentes cuando hablas de inteligencia artificial aplicada al mundo personal, tu celular, a inteligencia artificial aplicada al mundo corporativo. La inteligencia artificial aplicada al mundo corporativo tiene un sinnúmero de connotaciones mucho más complejas que la personal. Tiene que ser seguro, no tenés que violar propiedad intelectual, tenés que estar seguro que no alucina, tenés que verificar que los datos sean correctos, con lo cual son dos mundos diferentes. Yo me dedico mucho más al de inteligencia artificial corporativa. Me alucina el tema. A mí también. A nosotros también. Estamos preparando un programa que de paso le contamos a nuestros televidentes para dentro de muy poco, para seguir conversando sobre la inteligencia artificial, la energía y lo que va a pasar en la Patagonia Argentina. Okay. Te convocamos a ese programa, me encanta. Así podemos seguir conversando de este tema. Muchísimo para decir. Gracias por venir. No hay por qué, un placer. Se nos voló el programa, que esté muy bien, nos vemos el próximo domingo.